Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de una de las leyes fundamentales en el buceo, la ley de Boyle. Esta ley es tan importante que afecta prácticamente todos los aspectos de una inmersión, desde cómo respiramos hasta cómo controlamos nuestra flotabilidad. Si eres un buzo o estás en proceso de serlo, entender esta ley es clave para tu seguridad bajo el agua. Así que siéntate y relájate, porque este vídeo será largo y cubriremos cada detalle de cómo la ley de Boyle se aplica al buceo. ¿Qué es la ley de Boyle? Primero, hablemos de qué es exactamente la ley de Boyle. La ley establece que, a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica, y la densidad es directamente proporcional a la presión absoluta. Es decir, si la presión sobre un gas aumenta, su volumen disminuye, y si la presión disminuye, el volumen aumenta. Además, si la presión aumenta, la densidad también lo hará, y viceversa. Esto se puede expresar mediante una fórmula sencilla. P1 por V1 es igual a P2 por V2, donde P es la presión y V es el volumen. P1 y V1 representan la presión y el volumen iniciales, P2 y V2 son la presión y el volumen tras el cambio. Sabemos que en la superficie estamos sometidos a una atmósfera de presión, que es la presión del aire que nos rodea. Pero, a medida que descendemos bajo el agua, la presión aumenta debido al peso del agua que está encima de nosotros. Por cada 10 metros que desciendes en el agua, la presión aumenta en una atmósfera adicional. Entonces, a 10 metros de profundidad, estás bajo 2 atmósferas de presión, y a 30 metros, estás bajo 4 atmósferas. La ley de Boyle nos dice que, a medida que aumenta esta presión, el volumen del aire en nuestros pulmones, en los tanques de aire, o en cualquier otro espacio cerrado, disminuye. Antes de continuar vamos a aclarar algo. Es importante entender la diferencia entre ATA y ATM en el buceo. Aunque a veces se usan como si fueran lo mismo, en realidad tienen un significado diferente. Hasta el momento solo me había referido como atmósferas, para no complicar las cosas, pero ahora que ya estamos más involucrados pasaremos a ver la diferencia. Primero, ATM significa atmósferas. Es la presión que sentimos al nivel del mar, que es una atmósfera, ATM. Esto es solo la presión del aire a nivel del mar. Por otro lado, ATA significa atmósferas absolutas. Es la presión total que sentimos bajo el agua. Incluye tanto la presión del aire en la superficie como la presión del agua a medida que descendemos. Por ejemplo, en la superficie tenemos un ATA. Pero si bajas a 10 metros, la presión total es de 2 ATA, una atmósfera de aire más una atmósfera del agua. En resumen, ATM solo mide la presión del aire. ATA mide la presión total, que incluye tanto el aire como el agua. Y ahora, ¿por qué usamos ATA en los cálculos de buceo? Porque ATA representa la presión total a la que estamos sometidos, tanto por el aire como por el agua. Esto es lo que afecta al volumen del aire que respiramos y lo que necesitamos tener en cuenta cuando calculamos cómo cambia el aire en los pulmones o en los tanques al bucear. Así que siempre usamos ATA en nuestros cálculos para reflejar la presión total que afecta a nuestro cuerpo y equipo mientras buceamos. Ahora que tenemos claro la diferencia de ATA y ATM, te mostraré un ejemplo de la ley de Boyle para que lo entiendas de mejor manera. Desde ahora solo usaremos ATA o mejor dicho presión absoluta para referirnos a la presión. Imagina que inflas un globo en la superficie, donde la presión es de 1 ATA, una atmósfera absoluta. El globo tiene su volumen normal, porque el aire dentro del globo está equilibrado con la presión del entorno. Ahora, si desciendes con ese mismo globo a 10 metros, la presión aumenta a 2 ATA. La ley de Boyle nos dice que cuando la presión se duplica, el volumen del gas se reduce a la mitad. Así que el globo se hará más pequeño al ser comprimido por la presión del agua. Si sigues descendiendo hasta 30 metros, donde la presión es de 4 ATA, el volumen del globo se reducirá a un cuarto de su tamaño original. Esto se debe a que la presión se ha cuadruplicado en comparación con la superficie. Este ejemplo con el globo nos muestra claramente cómo la ley de Boyle afecta el volumen del aire bajo el agua. Lo mismo sucede con el aire en tus pulmones y en tu equipo de buceo a medida que bajas más profundo. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido con un problema real usando el ejemplo del globo. Vamos a ver cómo cambia el volumen de un globo a diferentes profundidades usando la ley de Boyle y el concepto de ATA.
Supongamos que inflas un globo en la superficie, donde la presión es de 1 atm. El globo tiene un volumen de 5 litros. Luego, desciendes con el globo a 20 metros de profundidad. La pregunta es, ¿cuál será el volumen del globo a esa profundidad, considerando que la temperatura permanece constante? El problema nos entrega varios datos, entre ellos que la temperatura permanece constante. Eso quiere decir que el problema mismo nos está diciendo que debemos usar la fórmula de Boyle para resolverlo, ya que el problema nos muestra una relación entre presión y volumen a temperatura constante. La presión inicial es de 1 atm ya que el globo está en la superficie, un volumen inicial de 5 litros, la presión final que es 20 metros o 3 atm, solo nos está faltando V2, que sería el volumen final. Recordemos que la ley de Boyle dice a temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión que se le aplica. Así que cada vez que veas que un problema diga a temperatura constante, sabrás al tiro qué fórmula usar, en este caso Boyle. Bien, vamos a resolver el problema. El paso 1 sería agrupar los datos. Tenemos que P1, presión inicial, es 1 atm. V1, volumen inicial, es de 5 litros. P2, presión final, es de 20 metros. Y nos falta V2 que es volumen final, el cual debemos descubrir. Ahora el siguiente paso sería pasar los 20 metros a atm, atmósferas absolutas. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, con una fórmula sencilla. Profundidad en metros más 10 dividido en 10, reemplazamos los valores y nos queda en 20 metros más 10 dividido en 10, lo que nos da como resultado 3 atm. Ahora que ya sabemos que a 20 metros hay 3 atm, atmósferas absolutas, podemos seguir con el problema. Los datos nos quedarán así. Ahora solo tenemos que despejar la incógnita. ¿Cómo lo hacemos? Fácil, pasamos la incógnita al otro lado. Nos quedará así. Al estar multiplicándose, pasa al otro lado dividiendo. Reemplazamos los valores y nos quedará en V2 es igual a 1 atm por 5 litros dividido en 3 atm. Realizamos la operación y nos dará como resultado 1.67 litros. ¿Por qué litros? Porque atm con atm se cancela y solo nos queda litros. Entonces tenemos que el globo pasó de tener un volumen de 5 litros en la superficie a solo tener un volumen de 1.67 litros a 20 metros de profundidad. Este problema nos muestra claramente cómo la ley de Boyle afecta el volumen del aire bajo el agua. A medida que descendemos y la presión aumenta, el volumen del globo disminuye de manera proporcional. Esto mismo ocurre con el aire en nuestros pulmones, en nuestro chaleco compensador de flotabilidad, y en el aire de los tanques de buceo. Espero que con este vídeo entiendas más bien cómo la ley de Boyle es aplicada al buceo. Por favor dale me gusta y suscríbete si te gustó el vídeo. Hasta la próxima aventura bajo el agua.